Quiero que vayamos a un ejemplo de la Escritura de lo que nosotros nos hemos encontrado. ¿Por qué a veces trabajos fracasan? ¿O por qué no vemos lo que debemos de ver en nuestro trabajo? Y vamos a ver un ejemplo de la Escritura en Génesis 29. Nosotros vamos a ver muchos ejemplos en la Escritura sobre la manera como trabajaban, cómo lograban cosas para Dios muy extraordinarias, pero cómo Dios utilizó el trabajo para formarlos y cómo el trabajo fue parte esencial de que ellos lograran aquello que Dios había determinado. Permítame tantito eso. Válame. Perdón, es Génesis 39. Y esta es la historia de José el soñador, la historia que hemos escuchado muchas veces, el hijo menor de Jacob, pero que era un hijo muy amado por Jacob y sus hermanos le tenían una gran envidia. Y un día estaban cuidando las ovejas, su papá manda a José a decirle: ve a ver cómo están tus hermanos, y sus hermanos lo ven y estaban bien enojados y entonces arman una treta y lo quieren matar de la envidia tan tremenda que le tenían. Y arman todo una, ¿verdad? Toda ahí una treta, se para el hermano mayor y le dice: no lo vamos a matar, vamos a venderlo a unos ismaelitas que iban pasando por ahí. Y entonces lo venden. Y lo que pasa en el versículo 39 dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Dice: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. José, en medio de todo el trauma que pasa, primero del odio, de enfrentar el odio de sus hermanos, de que lo quieren matar, de que le tienen una gran envidia, de que lo meten en una cisterna y luego después arman toda una treta, vamos a mejor a venderlo, y lo venden con estos mercaderes y lo llevan a Egipto, uno de los lugares más sanguinarios que hay, y se lo venden. Estaba, yo creo, en muy buenas condiciones físicas, y lo llevan con un oficial de Faraón. Este pasaje vale la pena que lo leamos muy detenidamente cada quien en nuestras casas. Dice: Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y me impacta mucho esto porque me pregunto, ¿qué vio? O sea, ¿qué vio este oficial de Egipto? ¿Qué vio? Que Dios estaba con José, porque estaba ahí en su casa, y yo me imagino que él empezó a trabajar. Yo no sé qué se imagina usted, pero lo primero, por lo que he visto ahorita que hemos recorrido estos lugares de trabajo, y que en los lugares de trabajo que hay prosperidad, yo lo primero que veo es mucha organización. Es impresionante estos dos lugares, uno que fuimos en Cuauhtémoc, otro en otro lugar, y ver cómo la persona, ¿verdad?, los encargados, los dueños, etcétera, empiezan a trabajar, pero lo primero que hacen es organizar, es planear, es hacer lo que Dios hizo, quitar el caos, porque eso es lo primero de un trabajo. Tienes que llegar a quitar el caos.
Y tienes que llegar a quitar el caos desde tu propia casa, porque tú dices, bueno, yo no trabajo en algún lugar, pero yo soy ama de casa. Y quiero que sepas que la casa es un lugar de industria extraordinario, porque en una casa tú administras bienes, tú administras recursos, tú administras tiempo, tú administras relaciones de tu familia, tú administras la salud de tu familia. Es un trabajo que, si se hace bien, es un trabajo muy extraordinario. Y quien trabaja bien en su casa, o que es fiel al trabajo de su casa, obviamente tu familia y tus hijos lo van a ver y van a trabajar de la misma manera. Pero lo primero que Dios hizo cuando vemos Génesis es quitar el caos, y yo creo que esto fue lo que empezó a hacer José. José pudiera haber reaccionado con mucha autolástima de decir, ahora estoy en casa, ahora soy esclavo, ahora ¿por qué estoy aquí? Estoy en el peor lugar. Pudo haber renegado hasta el último instante y haberse sentido miserable y lleno de autolástima, y lo primero que hace es ponerse a trabajar. Eso es algo muy, muy extraordinario. Mire lo que dice el 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. La segunda cosa del trabajo, y eso me lo decía ayer con este amigo empresario de nosotros en Cuauhtémoc, dice, todo lo que te dice el trabajo en la actualidad es que todo es una pirámide, ¿verdad? El jefe manda, dice, nada más que en el reino de Dios es al revés. Dice, Dios no está en contra de que prosperes, Dios no está en contra de que tengas dinero, Dios no está en contra de que tengas fama. El problema es cómo lo usas, porque Dios quiere que lo uses para el servicio de los demás. Dios quiere que lo uses. Y este hombre llegó ahí y dijo, yo voy a servir, yo voy a hacer lo que sé que en el reino de Dios se hace, servir. Y entonces dice, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. 3 veces Dios bendecía todo lo que hacía. Y eso es lo que nosotros vemos en Deuteronomio. Dios quiere bendecir a su pueblo. Dios quiere que tú sepas que Dios te ha puesto para hacer una bendición. Y esto nos cuesta mucho creerlo. Por eso le tenemos miedo a que Dios está ocupado, no nos va a bendecir. Entonces tenemos que nosotros tomar las riendas de nuestra vida por nuestras propias manos, igual que nuestro trabajo. Pero aquí José tiene algo en su vida donde dice que bendijo Dios la casa de José por causa de él. Y sabes, yo me acuerdo, esto fue algo que nosotros aprendimos muy en un principio en el cristianismo, y ha habido muchas cosas que yo no creí, porque a veces hay cosas que son tan demasiado buenas que tú dices, ¿cómo? ¿De veras es eso? Pero me acuerdo que había un predicador, y fuimos muchas veces a sus conferencias, que decía, es que Dios ha jurado por sí mismo que te va a bendecir, y que donde quiera que tú vayas, tú eres una bendición. Es muy diferente cuando tú operas de esa manera en la vida y para trabajar y para todo, cuando tú sabes que tienes que lograr con mucho esfuerzo todo tu trabajo. Pero nosotros hemos sido bendecidos en Cristo Jesús, que es lo que hemos visto en las oraciones. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y es muy diferente cómo vives y enfrentas la vida y el trabajo cuando tú entiendes de esta capacidad y de esta bendición de Dios en tu vida. Entonces tú haces lo que nos decía Diana ahorita.
tú te vuelves en una persona generosa porque tú quieres que otra gente participe de tu generosidad. O sea, la bendición de José la compartió con este oficial de Faraón y era un hombre impío. Pero cuando la bendición y los cristianos saben que la bendición está sobre ellos, de veras la bendición se imparte en maneras que usted y yo no suponemos. Dice, y aconteció que desde que le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Quiero que piense algo un momentito. Quiero que pensemos de cada uno de nosotros como personas que nuestros jefes nos pueden dejar las cosas y nosotros vamos a ser fieles a ellos. Y que lo vamos a hacer como si nosotros que fuéramos a realizar los trabajos, como si fueran ellos los que lo están haciendo. Un poquito diferente a como nos han enseñado, un poquito diferente a como nuestra carne funciona, porque Dios quiere esta clase de gente, Dios quiere esta clase de personas que puedan confiar en ti. Imagínate si tú tienes un negocio, si tú tienes una empresa, que tú puedas tener empleados en los cuales tú puedas confiar, que tú les puedas decir una cosa y tú te vas a otro lado porque tú sabes que la van a hacer exactamente como tú dijiste. Y todos tenemos a quien darle cuentas. A lo mejor tú dices, tengo una empresa, sí, pero la empresa pertenece a Dios porque todo pertenece a Dios. ¿Sí me explico? Tu empleo, tu negocio, no te pertenece a ti, le pertenece a Dios. Del Señor son todas las cosas. Entonces, esta manera de trabajar que aprendió de Abraham, su padre, y que aprendió de Isaac, y que aprendió de Jacob, porque me puedo ir a todas las historias y usted va a ver, vamos a ver exactamente de dónde aprendió esta manera de trabajar, porque ellos sabían que la bendición venía de Dios y no de nadie más. Y entonces dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo. Esto lo reconocía él, dice, no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Imagínate que alguien pueda confiar en ti y en mí de esa manera. Ha puesto en su mano todo lo que tiene. O sea, mi jefe no se preocupa de mí de nada. Pero la mujer lo deseaba, ¿verdad? Y estaba muy atractivo, dice que era muy atractivo. Y entonces él le dijo, no, o sea, yo voy a ser fiel a mi amo. Y en eso la mujer lo asió de su ropa, ¿verdad? Y le logró quitar la ropa. No me quiero detener tanto en la historia ahí. Dice, cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros, y vino él a mí para dormir conmigo, y yo le di grandes voces, y viendo que yo hablaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, así me ha tratado tu siervo, y se encendió su furor, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel.
ahora se complicaba más la vida de José. Ahora estaba más lejos de lo que él creía que era la promesa de Dios para su vida. Ahora estaba en la cárcel. Y yo creo que él podía decir y podía igual lamentarse y diciendo, ¿por qué estoy aquí? Y llenarse de autolástima, pero dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía.